Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo, por supuesto. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor, inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Flix Lux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, versículo 30, donde se lee que hay dos geos que le decían: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Imploraban piedad para su condición de ciegos, sentados y fuera del camino. La miseria pide misericordia. La tiniebla pide la luz. La muerte pide la vida. Nuestro grito, hermano que me escuchas, siempre tiene un oído atento que lo escucha. Y que en el versículo 31 se lee: la gente les increpó para que se callaran. Hermanos, la gente no se asocia a la invocación. Aún más, trata de acallarla. Son ciegos que creen ver, como los discípulos. En cambio, los que saben, los dos que no ven, por eso invocan la luz. El verbo increpar es el mismo que expresa la actitud del Señor Jesús contra los demonios. La tiniebla se defiende de la luz. Es su final. Seguimos leyendo el versículo 31. Gritaron más fuerte. En la noche, el grito se eleva repetidas veces en forma incansable, a pesar de las voces que quieren acallarlo. La hostilidad acrecienta su intensidad
una forma antigua de oración, la oración del nombre de Jesús, está modulada sobre esta petición. Se repite la invocación para no cansar a Dios, que siempre nos escucha, sino para batir el muro de nuestro olvido. Toda invocación es un golpe de ariete que abate una de sus piedras. Y el versículo 32 se lee: se detuvo. Hermanos, ante la miseria se detiene la misericordia, dispuesta a intervenir. La luz no espera sino una brecha para entrar con sus rayos en la tiniebla. Los dos ciegos han oído hablar de Jesús, el Señor e Hijo de David, y lo invocan y le piden poder verlo con sus propios ojos. Seguimos leyendo el versículo 32. Los llamó. Al grito de invocación le responde la voz del Señor, poderosa por encima de todas las voces contrarias. El ruido de la gente no impide que el grito del hombre y la voz de Dios se encuentren. Seguimos leyendo el versículo 32. ¿Qué queréis que os haga? Hermanos, al Señor tengo que pedirle lo que quiero que Él me haga. Pero antes es necesario que yo sepa lo que tengo que querer y que sea algo bueno. Santiago y Juan no lo sabían. Lo que yo quiero es lo que Él mismo me quiere dar, que es la luz de su rostro. Los apóstoles Juan y Santiago y Juan, sin saberlo, le pedían exactamente lo contrario, que es la vanagloria. Y el versículo 33 se lee: Señor, que se abran nuestros oídos, nuestros ojos. Los dos ciegos saben que son ciegos, que están sentados y que están fuera del camino. Por eso saben finalmente lo que han de pedir: que se abran sus ojos para poder seguirlo en su camino, ya que Él es el Hijo del Hombre que va a Jerusalén. Y el versículo 34 se lee: movido a compasión, el Señor Jesús se mueve a compasión, no solo por su ceguera común a todos, sino también porque, por vez primera, alguno le pide lo que Él desea dar, como un don. Y el versículo 33 se sigue leyendo: tocó sus ojos. Hermanos, la curación se realiza por contacto. La comunión con Él es la que sana. Seguimos leyendo el versículo. Al instante recobraron la vista. Los dos dirigen su mirada hacia el Hijo del Hombre. Con asombro ven por primera vez su rostro y en Él ven el propio. Y por primera vez, al igual que Dios, ven que es hermoso, que es muy hermoso, como lo describe Génesis capítulo 1. Salen de la tiniebla a la luz, nacen de la propia verdad sorprendente, al reflejar con el rostro descubierto
como en un espejo la gloria del Señor. Son transformados en una misma imagen, de una misma gloria a otra, según la acción del Espíritu del Señor, que es libre y da la libertad, como lo anuncia 2 Corintios, capítulo 3. Ahora están iluminados, ven lo que ningún ojo humano ha visto, ni jamás ha entrado en el corazón del hombre la entrega de sí mismo que Dios había predestinado antes de los siglos para nuestra gloria, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Hermanos, sus ojos son nuevos, tienen el estupor matinal del primer día de la creación, cuando todas las cosas fluyen de la mano y del corazón de Dios. Tienen una visión diferente de sí mismos y del mundo. Todas las cosas y todos los acontecimientos, todo tiene una fuente única y una única agua de vida, la misericordia eterna de Dios, que es todo en todas las cosas, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15. Hermanos, el ojo nuevo da al corazón nuevo y hace al hombre nuevo, que se conoce a sí mismo, sabe de dónde viene y a dónde va. No solo sabe por qué vive, sino para quién vive. Para aquel que es todo en todas las cosas. El creyente ya no está en la noche, ni de la noche, sino que es del día, hijo de la luz, como lo anuncia 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y seguimos leyendo el versículo. Y lo siguieron sobre los que andaban en tinieblas y en sombras de muerte. Brilló una luz, lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 9. Ahora se levantan y caminan hacia Jerusalén, donde verán la gloria de Dios. Hermanos, es duro comprender el Evangelio. Ni los propios apóstoles, después de 3 años de andar con Jesús, entendían bien su idea principal. Este capítulo nos confronta con su craso malentendido, cuanto menos nosotros. Pues hay algo en el Evangelio que escapa de la comprensión humana, que va en contra de la razón natural, que no se ajusta a los criterios ordinarios. Pues el Evangelio es una paradoja que desafía toda solución humana. Hermanos, la paradoja de la vida por la muerte, de la dicha por el sufrimiento, del premio de paz a premio de sangre. Este es el mensaje de este capítulo. Hay una feliz recompensa accesible a todos los creyentes, pero el precio de sangre por el cual esta recompensa se nos hace accesible es grande. De ahí las 2 partes principales de este capítulo. Habla de la recompensa, mientras más tarde habla del precio, tanto por parte de Jesús como por parte de nosotros los creyentes.
El resto es un apéndice sobre la ceguera de los que no ven esta relación entre sufrimiento y gloria. La parábola sobre los trabajadores de la última hora, así como Mateo la relata, se refiere al premio final, después de la muerte. Luego, ese denario simboliza la vida eterna en el más allá. En el fondo, esta parábola nos quiere enseñar que este don de la vida eterna es un regalo gratuito de Dios a nosotros los creyentes. Por mucho que hayamos trabajado, no nos lo merecemos. Hay una total desproporción entre lo pequeño de nuestro esfuerzo y lo grande del premio. Por eso, hermano que me escuchas, aún aquel que se ha fijado o que se ha fajado durante toda su vida, no puede tener más ínfulas y reclamaciones ante Dios que aquel otro que solo en el lecho de muerte se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. La Santísima Virgen María no tiene más derecho a la amistad con Dios que el buen ladrón, pues en ambos casos el cielo es un regalo que el amor divino quiere dar. No es una mercancía que el hombre pueda comprar. Por eso dice el Señor Jesús, aún después de haber cumplido todo lo que Dios les mandó, digan, somos esclavos sin derecho a nada. No hicimos más que cumplir nuestro deber, como lo anuncia Lucas, capítulo 17. Así, hermano que me escuchas, este pasaje quiere contrarrestar un malentendido que pudiera seguir del final de este capítulo, donde el Señor Jesús, o sea, el Cristo de la gloria, había prometido premio a los que sacrificasen casa, sacrificasen parientes, sacrificasen dinero por Él. Por favor, léalo en Mateo capítulo 19. Porque esto pudiera darles una idea semejante a la de los fariseos, que pensaban que por su fidelidad a la ley de Dios, Él les daría a ellos un trato muy distinto que a los demás, que eran pecadores. Estoy hablando de la ley mosaica. Lo pueden leer en Lucas capítulo 18. Por eso se escandalizaban por el hecho de que Jesús trataba con no menos respeto a rameras y publicanos que a ellos. Pero Cristo les dice que esos pecadores llegarían antes que ellos al reino de los cielos, en Mateo capítulo 21. Y esto no ha de causarnos envidia. Este es el sentido de la expresión, tu ojo es malo, del versículo 15. Pues eso sería indicio de falta de amor. Porque la verdadera caridad, hermano que me escuchas, dice el apóstol San Pablo, no es envidiosa, ni toma en cuenta el mal, sino que se alegra de la verdad. Y lo pueden leer en 1 Corintios, capítulo 13. Por eso, hermano que me escuchas, más bien hemos de reaccionar como los ángeles, que se alegran por un solo pecador que se convierta, más que por los 99 que no sienten la necesidad de convertirse, como lo anuncia Lucas, capítulo 15. Pero observa bien, el punto central
de esta parábola es que el cielo es un don gratuito. Repito, el cielo es un don gratuito. Por tanto, no hay que sacar de ella la conclusión de que Dios no hace diferencia alguna entre el fiel servidor de toda una vida y el pecador convertido en el último momento. Desde luego, el don básico a ambos es igual, que es el cielo, que es la vida eterna, que es la felicidad plena en Dios. En este sentido, hermano que me escuchas, los dos reciben el mismo denario. Pero esto no quita que puedan darse, y de hecho se dan, diversos grados de esta felicidad. Hay más y hay menos. El dedal que se llena de un vino exquisito está lleno, sí, pero el cubo que se llena del mismo vino, excelente, contiene muchísimo más. Todo depende de la capacidad del recipiente. Por parte del vino, todo es igual. En ambos casos, es igualmente exquisito. Pero por parte de los recipientes, hay diferencias en cuanto a su capacidad. Así es con nosotros. Unos se abren más a Dios y, según escribe el apóstol San Pablo, crecen hasta llegar al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, como lo dijo en Efesios capítulo 4. Mientras otros se quedan espiritualmente más enanitos. Por eso dice el Señor Jesús, el Cristo, que Él pagará a cada cual conforme a sus obras, lo dice Mateo capítulo 16. Y distingue claramente entre el que sacó mucho fruto de sus talentos y el que poco los aprovechó. Por favor, lean la parábola de los talentos que está en Mateo capítulo 25. Luego, hermano que me escuchas, el único denario de la vida eterna, que en sí es igual para todos los salvados, no impide que haya diferentes grados de participación. Es la misma música la que se toca para todos, pero unos tienen el oído más finos que otros y por eso gozan más. De ahí a cada cual según sus obras. Pero vayamos a Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Hermanos, con la gratitud del llamamiento y con la libertad de la renumeración, el dueño de la viña manifiesta una bondad que sobrepasa la justicia. Los judíos son los primeros llamados y no tienen por qué molestarse por el llamamiento dirigido a los pecadores y a los paganos. ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Se lee en Romanos capítulo 9. Hermanos, esta parábola muestra la misericordia de Dios, infinitamente superior a los criterios de la justicia humana, y resalta que lo importante
es responder positivamente a la llamada divina, sin que importe el momento en que se produzca. Finalmente, hermano que me escuchas, con la actitud de aquellos hombres que parecen acusar al amo de injusticia, se nos enseña a no juzgar a Dios y aceptar sus dones, agradeciéndole que haya querido contar con nosotros en su plan salvífico. El apóstol San Pablo dice: habéis sido comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Y lo pueden leer en 1 Corintios, capítulo 6. Y San Pedro afirma: habéis sido rescatados no con un precio material, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Y lo pueden leer en 1 Pedro, capítulo 1. Esto es lo que el Cristo mismo ahora quiere sugerir cuando enseguida, después de pronunciar esta parábola, habla de su propia muerte en Jerusalén. Esta muerte, hermano que me escuchas, como lo explica en Mateo capítulo 20, pagará el rescate por muchos. Desde luego, no hemos de imaginarnos como si Dios fuese un comerciante y el cielo una mercancía que Él pondría a la venta por un gran precio. Términos como precio, rescate, premio, etc. son expresiones deficientes y humanas que no tanto definen, sino más bien balbucean el misterio de amor que propone la salvación. Pues lo que nos salva y nos admite al corazón de Dios, no es la sangre en sí de Jesús que Jesús derrama, ni es el cuerpo en sí que Jesús sacrifica. Él mismo ha dicho: la carne no sirve de nada, es el espíritu que da la vida, en Juan capítulo 6. Es decir, hermano que me escuchas, es la intención interior, el espíritu de amor, el espíritu de desprendimiento de sí, el espíritu de total entrega al Padre. Este espíritu es el que hace agradabilísimo el sacrificio del Señor Jesús al Padre. En otras palabras, es un acto interno de amor, aunque expresado en su corazón de carne, abierto por una lanza y derramando su sangre material, lo que vale ante Dios. Y a este acto inmenso de amor, Dios corresponde con un acto de amor: abrir su corazón a toda la humanidad y hacerla ahí participar en su propio gozo y en su propia felicidad divina. Pero después de decir que Jesús mismo ha de dar todo su amor al Padre en el sacrificio de sí, indica que también nosotros hemos de hacer otro tanto. También de parte nuestra, Dios pide una entrega total en amor, que se exprese en la disponibilidad sin reserva de nuestra persona. Lo anuncia Mateo capítulo 20. Por eso, hermano que me escuchas, es enteramente equivocada la idea de los apóstoles
de que el camino de salvación sería uno de honores, de poder, de estima. Ellos piensan que la misión de Jesús consiste en fundar un reino político en Jerusalén y que ellos van a ser su primer ministro y su secretario de Hacienda. Esto es lo que la mujer de Zebedeo pide para sus dos hijos, que son Santiago y Juan. Pero el Señor Jesús les corrige, diciendo que su realeza no es una opresión política, sino de servicio, no de explotación, sino de sacrificio, no de señorear, sino de amar. Estos versículos son el mejor comentario al título Cristo Rey, pues Cristo es Rey. Sí, hermano que me escuchas, Cristo es Rey y nosotros somos reyes con Él también. Pero desde ahora, la palabra rey va a ser sinónima con esclavo y el de señor con servidor. Pues amar es servir y el amor a Dios solo puede realizarse a través del servicio a los hermanos. De esta manera, hermano que me escuchas, el Señor Jesús explaya el sentido de aquel dicho suyo en Mateo 20, donde dice, el último será el primero. Es decir, el que en este mundo se haga pequeño, en este mundo se haga insignificante, en este mundo se haga humilde, en este mundo se haga sirviente, no buscando renombre o fama, sino la oscuridad del servicio callado y anónimo. Este será el primero en el reino de los cielos. Pensemos aquí en figuras evangélicas como San Martín de Porres. Pero el que sea primero en este mundo, procurando su fama, explotando y sirviéndose de otros y dominando sobre los demás, este será el más pequeño en el cielo, porque su actuación indicaba amor propio, no amor a los demás. Y por eso, tampoco amor a Dios. No te escape una expresión extraña en Mateo 20. Ahí dice, Jesús, que Él vino para dar su vida en rescate o redención por muchos. La misma expresión la usa en la última cena cuando dice, esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de sus pecados, como lo anuncia Mateo, capítulo 26. Pero, ¿por qué dice muchos? ¿Acaso no es así que Jesús murió por todos? En efecto, hermano que me escuchas, algunos protestantes de tradición calvinista han sacado la conclusión que Jesús no ha muerto por los que se van a condenar y a ellos no los ha redimido. De modo que, en efecto, Jesús no habría muerto por todos, sino solo por muchos. Pero esto, hermano que me escuchas, esto es falso. Cristo murió por todos, sin excepción alguna. Pues el apóstol San Pablo dice claramente que Dios quiere que todos los hombres sean salvados. Y lo puede leer en 1 Timoteo, capítulo 2. Y luego añade que el Salvador de todos los hombres, como está en 1 Timoteo, capítulo 4. Luego
Si es que alguien no llegue a ser salvado, no es porque Cristo no haya muerto por él, sino será porque ese hombre mismo libremente no quiso dejarse salvar por el Señor Jesús. Murió, sí, hermanos, Cristo murió por ambos ladrones en la cruz, pero uno lo acogió en fe y fue salvado, mientras el otro lo rechazó y por eso resultó condenado. Lo puede leer en Mateo capítulo 23. Entonces, ¿por qué dice aquí que murió por muchos? Contesto, por una peculiaridad de los idiomas orientales, pues en hebreo y arameo, el idioma que el Señor Jesús hablaba, hay una palabra para decir todos, pero esta palabra solo puede usarse como objetivo, nunca como sustantivo. Luego, pueden decir todos los hombres, pero no pueden decir todos, así sin más. Por eso, cuando la frase requiere un todos sin más, entonces ellos usan la palabra rabín, que normalmente significa muchos. Pero en el caso indicado, se emplea también para expresar todos. De ahí que la expresión que literalmente se traduce como en rescate por muchos, de hecho, tiene el sentido de un rescate por todos. Por tanto, hermano que me escuchas, no hay contradicción entre el Señor Jesús, que dice que rescata a muchos, y el apóstol San Pablo, que dice que es salvador de todos los hombres. Pero vayamos a Mateo capítulo 20, versículos 17 al 28. Hermanos, los hijos de Zebedeo quieren sentarse uno a la derecha de Jesús y el otro a su izquierda. Y en su lugar, y en lugar de una promoción gloriosa, los dos hermanos, que son Santiago y Juan, serán asociados en los sufrimientos de Cristo, de un maestro que no tiene por qué recompensarles en la tierra. Nos preguntamos, ¿cómo los hijos de Zebedeo han bebido del cáliz del martirio? Ya que la Escritura solo cuenta que el apóstol Santiago fue decapitado en Hechos, por Herodes, en Hechos capítulo 12. Juan, el apóstol, en cambio, terminó su vida de muerte natural. Pero si leemos la historia de la iglesia, en la que se narra que también él fue colocado en una olla de aceite hirviendo para ser martirizado, y que, atleta de Cristo, salió de ahí para recibir la corona y ser relegado a la isla de Pasmos. Y luego nos dijo que vino a dar su vida como rescate por muchos. Hermanos, el Señor Jesús nos libra a todos nosotros del pecado y de la muerte. Entonces, nosotros podemos decir, y cuando este ser corruptible se revista de lo incorruptible o de la incorruptibilidad, y este ser mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo, como está en 1 Corintios, capítulo 15. Así es como Él paga el rescate y salda la deuda de todos nosotros, que exige la ley mosaica. Con su sangre, leamos las Escrituras. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de la gracia o de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Y el apóstol Pablo nos sigue diciendo, han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo, en 1 Corintios, capítulo 6. Y Él lo hizo muriendo en lugar de los culpables, personificando al siervo de Yahvé, que anuncia Isaías, capítulo 53. Y el término muchos de Isaías contrapone el único redentor, el gran número de los redimidos. Hermanos, el capítulo termina con la curación de los ciegos. Esto está aquí para simbolizar la ceguera espiritual de los apóstoles, especialmente de los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan. Jesús les enseña sobre la locura de la cruz, pero ellos no lo entienden. Es demasiado oscuro y misterioso para ellos. Por eso quedan sin comprensión, ciegos ante la paradoja del evangelio. Por eso les hace falta que Jesús mismo, por el don de su fe, por su gracia iluminadora, les toque los ojos, les sane la vista, les quite la venda. Así lo hizo en efecto, pero solo después de su resurrección, cuando abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, como lo dice Lucas capítulo 24. Así también lo hizo a San Pablo, tumbado del caballo de su orgullo, cuando por medio de Ananías le tocó los ojos con las manos, y al instante se le cayeron los ojos como escamas, de modo que recobró la vista y se llenó del Espíritu Santo, como lo narra Hechos capítulo 9. Y así hará para que todos nosotros, así con verdadera fe y gran perseverancia, clamamos a Él como estos dos ciegos de Jericó, cuando ellos gritaban, Señor, ten compasión de nosotros y abre nuestros ojos. Pero vayamos a Juan capítulo 21, versículos 1 al 17, donde se lee, al acercarse a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos,
Envió Jesús a dos discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, a la entrada encontraréis una borriquilla atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decidle: el Señor la necesita, y enseguida los devolverá. Esto ocurrió para que se cumpliera el oráculo del profeta. Decir a la hija de Sión: mira que tu rey viene a ti, manso y montado en un asno, y un pollino, hijo de animal de carga. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les ordenó, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus manos o sus mantos, y él se montó. La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva Dios Altísimo. Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la han convertido en cuevas de ladrones. Se acercaron a él algunos ciegos y cojos del templo y los curó. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver las maravillas que hacía y a los niños que gritaban en el templo: ¡viva el Hijo de David!, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le contestó: sí, nunca habéis leído: de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza. Y dejándoles, salió fuera de la ciudad. Se fue a Betania y allí pasó la noche. El Señor lo necesita, dice Jesús refiriéndose al asna y al pollino. He aquí que tu rey viene a ti, dice el evangelista Mateo al referirse al Hijo de David, que con ellos entra en la ciudad santa que es Jerusalén. La última pregunta de los discípulos al maestro, inmediatamente antes de su regreso al Padre, reza así: Señor, ¿es este el momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Como está descrito en Hechos capítulo 9, capítulo 1. Desde siempre, el creyente se pregunta: ¿cuándo viene el reino de Dios? E invoca: Maranatá, ven Señor Jesús, como está en 1 Corintios capítulo 16. Es la misma invocación del Espíritu Santo que con la esposa gritan: ven, en Apocalipsis capítulo 22. Hermanos, este trozo responde a la pregunta, pero desplaza el problema del cuándo al cómo, del tiempo al modo como el Señor viene. En efecto, hermano que me escuchas, el tiempo es siempre ahora, con la condición de que se le acoja tal como Él ha venido entonces y viene en cada hora, hasta la última, con humildad
y mansedumbre. El reino eterno de Dios es vivir con el mismo espíritu del Hijo, que prometió estar con nosotros hasta que se cumple el tiempo, como lo anuncia Mateo, capítulo 28. De este nuevo modo de vivir nosotros somos testigos ante el mundo entero. La suerte del Hijo queda confiada a los creyentes, como está en Hechos, capítulo 1. El cuerpo del Señor ya ha quedado entregado a los hombres. El protagonista del trozo no es, como suele serlo, Jesús, sino una asna con su pollino. Están atados. Y el Señor Jesús envía a los discípulos a desatarlos, porque el Señor los necesita. El asna, hermano que me escuchas, es símbolo de Cristo y de su mesianismo. Él no es como el rey que detenta poder y va montado en un caballo. Ni siquiera es como el que aspira a él y usa el coche de guerra. Viene montado en un asna, animal humilde de servicio. Pero precisamente de este modo hace desaparecer carros y caballos poderosos y prepotentes, como lo anuncia Zacarías capítulo 9. Él vino a servir y dar su vida, lo anuncia Mateo capítulo 20, poniendo fin al dominio de quienes esclavizan y dan muerte. Hermanos, esta es su gloria, victoriosa sobre cualquier otra, que delante de él se revela como una vanagloria. En él se detiene el sistema de violencia sobre el cual se basan las relaciones humanas. De Caín en adelante, la ciudad esconde bajo sus muros el cadáver del hermano más débil. El Hijo del Hombre que ofrece su fraternidad indefensa tiene el mismo final. De este modo sale a la luz el misterio escondido desde la creación del mundo, como lo anuncia Mateo, capítulo 13. La maldad y la prepotencia del hombre que construye la Torre de Babel encuentra la humildad y la mansedumbre de Dios, que funda una ciudad formada por hijos y creyentes. El mundo nuevo que desde el principio el Padre Celestial había creado en el Hijo. El misterio de iniquidad se halla cara a cara con el misterio de amor. Y su última victoria es la derrota definitiva del primero. El trozo describe el viaje de Jesús de Betfagé a Jerusalén hasta dentro del templo de Jerusalén. El Señor toma posesión de la ciudad santa y del templo de Jerusalén, como lo dice la página del Antiguo Testamento. Viene para su juicio, que se realizará sobre el Gólgota. Malaquías se pregunta: ¿quién se tendrá en pie cuando aparezca? Lo anuncia en Malaquías, capítulo 3. El término tremendo que toda religión y el ateísmo atribuyen a Dios es destruido definitivamente por la revelación del Hijo del Hombre
manso y humilde de corazón, como lo anuncia Mateo capítulo 11. Pero con el Señor Jesús, queda destruida para siempre la falsa imagen del hombre y de Dios que todos tenemos. El verdadero rey no tiene nada de arrogante ni violento. No domina ni oprime. A ninguno oprime. A ninguno domina. Solamente que Él libera y sirve a todos con amor. Hermanos, la escena de la asna se narra 2 veces. Primero como anuncio y luego como evento. De este modo, se subraya la importancia del episodio. Lo que hizo el Señor Jesús es profecía de lo que el discípulo estará llamado a hacer, para que también para él pueda venir aquel que viene en el nombre del Señor. La misión constante de los discípulos es la de desatar el asna, liberando en cada uno la capacidad de amar. El Mesías fue rechazado y sigue siendo por su opción de querer ser siervo. Pero nuestro rechazo no ha echado a pique el plan. Aún más, hermano que me escuchas, lo ha revelado y lo ha realizado en grado extremo. Él puso a nuestro servicio, además de su vida, su misma muerte, pues hizo de ella también un acto de amor. El trozo que tiene como trasfondo de contrapunto al profeta Malaquías capítulo 3, tiene mucha unidad con todo el resto del que se está hablando aquí. La misión de los dos para liberar el asna, con la cita de Zacarías capítulo 9, acerca de la venida del Señor, la entrada triunfal en Jerusalén con la cita del Salmo 118, sobre el final del Éxodo y la entrada en la tierra prometida, y en fin, la entrada del Señor en su templo, con otras 2 citas. La primera sobre la restitución como lugar de comunión con Dios, como lo anuncia Isaías, capítulo 56. Y la segunda acerca de los pequeños que reconocen la grandeza de Dios, como lo anuncia el Salmo número 8. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y nos vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe.
tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.